No se levante de la cama de un salto en cuanto suene el despertador. Puede parecer un gesto inofensivo, algo que ha hecho durante toda su vida sin ningún problema. Pero después de los 60 años, ponerse de pie de golpe en ese preciso instante somete a su corazón a una de las mayores tensiones de todo el día. Y fíjese bien, no es el único hábito de la mañana que lo hace. Hay un momento del día en el que su corazón es más vulnerable que en cualquier otro. No es mientras hace un esfuerzo, no es en un disgusto, ni siquiera es durante el sueño, es en los primeros 60 minutos después de abrir los ojos. Y hoy vamos a hablar de 5 cosas muy corrientes que muchísimas personas hacen justo en esa hora, casi sin darse cuenta. 5 hábitos que le añaden a un corazón ya exigido una carga que no necesita. Bienvenidos un día más a Salud Conciencia, el espacio donde cuidamos juntos nuestra salud, con calma, con cabeza y con información en la que se puede confiar. Lo que le vamos a contar hoy está pensado de manera especial para las personas mayores de 60 años, para quienes ya conviven con la tensión alta, con alguna afección del corazón, con una arritmia o simplemente con esos cambios que el paso de los años va dejando en el sistema cardiovascular. Y quiero pedirle una cosa. Quédese conmigo hasta el final, porque no solo le voy a explicar los 5 comportamientos matutinos que aumentan el riesgo, le voy a dar también, y esto es lo más importante, una rutina de protección de 5 pasos, sencilla, sin medicamentos y sin aparatos, para que su corazón atraviese las primeras horas del día de una forma mucho más segura. El 5.º comportamiento es el que más sorprende a casi todo el mundo, porque tiene que ver con algo que últimamente se presenta como muy saludable. Pero no adelantemos acontecimientos. Ya llegaremos a él. Antes de empezar, permítame dejar una cosa muy clara. Y la voy a repetir a lo largo del video porque es fundamental. Nada de lo que digamos aquí sustituye a su médico ni a su tratamiento. Si usted toma pastillas para la tensión, para el corazón o para cualquier otra cosa, sígalas tomando exactamente como se las han recetado. Lo de hoy es un complemento, una manera de acompañar y de cuidar, nunca un sustituto. ¿De acuerdo? Pues empecemos. Necesito darle primero una idea de fondo, porque sin ella cada consejo parecería una advertencia suelta, y no lo es. Todo forma parte de una misma imagen. En Salud Conciencia la llamamos la oleada cardiovascular de la mañana. Cuando usted entienda cómo funciona, todo lo demás va a encajar solo. Durante los primeros 30 a 60 minutos después de despertar, ocurren 3 cosas a la vez dentro de su cuerpo. 3, reténgalas porque son la clave de todo. La primera, su sistema nervioso pasa del modo de descanso, el que domina mientras duerme, al modo de actividad del día. Ese cambio lo empujan unas sustancias, la adrenalina y la noradrenalina, que aceleran el corazón y aumentan la sangre que bombea en cada latido. Dicho de forma sencilla, su corazón pasa en pocos minutos del ritmo tranquilo de la noche al ritmo agitado del día. Si sus arterias todavía son flexibles, ese cambio se produce con suavidad. Pero cuando las arterias se han vuelto más rígidas, algo muy frecuente después de los 60, esa misma oleada provoca subidas de tensión mucho más bruscas. La segunda, el cortisol, la llamada hormona del estrés, alcanza su punto más alto del día precisamente en esos primeros minutos tras despertar. Y esto, ojo, es completamente normal. Sirve para darle energía y ponerle en marcha, pero el cortisol también sube la tensión, sube el azúcar en la sangre y hace que el corazón reaccione con más fuerza ante cualquier tensión añadida. Es decir, cualquier cosa que cargue el sistema en esa hora pesa mucho más que a media tarde. La tercera, y esta casi nunca se cuenta. Por la mañana, la sangre tiene más tendencia a coagularse. Las plaquetas, esas células que forman los coágulos para cerrar una herida, están más espesas y más pegajosas a primera hora. No es casualidad entonces que una gran parte de los infartos y de los ictus ocurra entre las 6 de la mañana y el mediodía. Tensión más alta, corazón más exigido y sangre más espesa. Todo junto, todo a la vez. Esa combinación es propia de la mañana y de ninguna otra hora.
Guarde bien esta idea, porque va a ser el hilo de todo el video. Cualquier hábito que empuje uno de esos tres procesos le añade a su corazón un riesgo que se podía evitar. Le pondré una imagen para que lo vea todavía más claro. Imagine su sistema cardiovascular como la instalación del agua de una casa. Mientras usted duerme, esa instalación trabaja con poca presión y poca demanda. La bomba, que es su corazón, late despacio. Las tuberías, que son sus arterias, están relajadas y el agua, que es su sangre, circula con suavidad. Ahora imagine que de repente a esa instalación se le ordena pasar de baja presión a presión alta en apenas unos minutos, nada más despertar. La bomba se acelera. Las tuberías se estrechan un poco por la adrenalina y el agua además se ha vuelto algo más espesa durante la noche, todo al mismo tiempo. En una instalación nueva, las tuberías son flexibles y aguantan bien el cambio. Pero después de los 60 años, varias de esas protecciones ya no funcionan igual. Las paredes de las arterias, tras décadas de trabajo, se vuelven más rígidas. El sistema interno que vigila y corrige la tensión responde más despacio. Y las células encargadas de relajar los vasos pierden reflejos. El resultado, la misma oleada de la mañana provoca subidas más bruscas y el cuerpo tarda más en estabilizarlas. Y hay un detalle más que conviene no pasar por alto. Casi todos despertamos un poco deshidratados. Durante la noche, el cuerpo pierde agua al respirar y al sudar, a veces cerca de medio litro. Eso significa que justo cuando le pedimos al corazón que trabaje más, tiene menos líquido con el que trabajar, la bomba se esfuerza más y hay menos agua en el circuito. Esa es la debilidad de fondo de la mañana. Ahora sí, veamos qué la empeora y sobre todo qué la mejora. Pero antes, hágase usted mismo una pregunta, con toda sinceridad. Piense en cómo son sus mañanas. No la de hoy, sino las de los últimos años. ¿Cuánto tarda desde que suena la alarma hasta que ya está de pie y en marcha? Unos pocos segundos. Empieza el día con un café cargado antes de haber probado bocado. ¿Ha notado que algunas mañanas se siente distinto? Un poco más inestable, con algo más de ahogo al hacer un esfuerzo, o más pendiente de lo normal de los latidos de su corazón. Si algo de esto le suena, no se asuste, no es ansiedad. Es su cuerpo avisándole con bastante puntería de que la primera hora del día le pide hoy un poco más de cuidado que antes. Y ese cuidado es justo lo que le voy a enseñar. Empecemos por el comportamiento número 1. Levantarse de la cama de golpe en cuanto suena el despertador. Déjeme contarle un caso. Es un ejemplo compuesto, una historia que resume lo que le ocurre a muchísimas personas, no un paciente concreto. Piense en Andrés, 66 años, jubilado de la construcción de Valladolid. Durante 40 años se había levantado exactamente de la misma manera. Sonaba el despertador, los pies al suelo y en un par de segundos ya estaba de pie. Un hombre práctico, de los que no le dan vueltas a las cosas. No tenía ningún motivo para cuestionar una costumbre que siempre le había funcionado. Hasta que una mañana se levantó demasiado rápido y un mareo lo obligó a agarrarse a la mesilla de noche. Su tensión había caído de golpe al ponerse de pie. ¿Y por qué pasa esto? Se lo explico, que es sencillo. Cuando usted pasa de estar tumbado a estar de pie, la gravedad tira de la sangre hacia abajo y la acumula un momento en las piernas. En una fracción de segundo, unos sensores que tienen el cuello y junto al corazón detectan que llega menos sangre al cerebro y disparan una respuesta de emergencia. El corazón se acelera, los vasos se estrechan y la tensión vuelve a su sitio. A ese mecanismo lo llamamos el reflejo de los vasoreceptores. En una persona joven es tan rápido que ni se nota. Pero después de los 60 años, ese reflejo pierde velocidad y también pierde puntería. ¿La consecuencia? Lo que los médicos llaman hipotensión ortostática, una bajada pasajera de la tensión al ponerse de pie que provoca mareo, sensación de inestabilidad y en los casos más fuertes una caída. Y esto no es ninguna rareza. Se calcula que afecta en mayor o menor grado a una parte importante de las personas mayores de 65 años. Algunas estimaciones hablan de 2 o 3 de cada 10. Ahora júntelo con el contexto de la mañana. El cortisol en su punto más alto.
el sistema nervioso ya acelerado y la sangre algo más espesa por la deshidratación de la noche. Ponerse de pie de golpe en esas condiciones es exigirle a ese reflejo su mayor esfuerzo en el peor momento posible. ¿Y qué hay que hacer? Nada complicado, se lo aseguro. No se ponga de pie nada más despertar. Primero, siéntese en el borde de la cama entre 60 y 90 segundos. Deje que su corazón empiece la transición de la mañana mientras su cuerpo todavía está apoyado y estable. Durante esos segundos, respire despacio 3 o 4 veces, algo que le explicaré con detalle más adelante. Después, levántese despacio. Si lo necesita, apóyese en la mesilla o en el cabecero y una vez de pie, espere otros 5 o 10 segundos antes de empezar a andar. Esto no tiene que convertirse en un ritual complicado. Le lleva menos de 2 minutos. Y le voy a decir una cosa, a los 3 o 4 días de hacerlo con constancia, mucha gente nos cuenta que los primeros segundos de pie se notan más firmes. Ese mareillo de las mañanas, que habían terminado por dar por normal, se reduce o desaparece. Y sencillamente empiezan el día más seguros, más despiertos, con los pies mejor puestos en el suelo. El error más común es pensar que este consejo solo sirve para quien ya se marea, y no. Muchas veces esa bajada de tensión ocurre por dentro sin que la persona la note como un mareo claro. Por eso levantarse despacio protege, aunque usted todavía no note nada raro al ponerse de pie. Créame que merece la pena. El siguiente comportamiento actúa por un camino completamente distinto y tiene que ver con algo que casi todo el mundo considera bueno, no peligroso. Comportamiento número 2, no beber agua antes que ninguna otra cosa. Ya lo hemos dicho, casi todos despertamos algo deshidratados y esto no significa que usted haya hecho nada mal, no es señal de mala salud. Es sencillamente lo que pasa cuando uno se tira 6, 7 u 8 horas respirando y sudando sin beber. Una persona adulta puede perder por la noche cerca de medio litro de agua, a veces más. Parece poco, pero en el contexto del corazón por la mañana, tiene su importancia y ahora verá por qué. La cantidad de sangre y lo espesa que esté dependen directamente de cómo esté usted de hidratado. Una sangre más espesa obliga al corazón a esforzarse más para moverla y circula peor por las arterias del propio corazón y por los pequeños vasos del cerebro. Los estudios sobre hidratación lo muestran de forma bastante consistente. Con unas pocas horas sin beber, la sangre ya se vuelve algo más espesa. Y recuerden lo que ya está pasando por la mañana. Las plaquetas están más pegajosas. Si a eso le suma una sangre un poco más densa, tiene usted justo ese efecto de suma que convierte la mañana en una hora tan particular. Y una advertencia importante. Si usted toma pastillas para la tensión, diuréticos o medicación que afecte al riñón, la deshidratación de la noche puede ser mayor. No le estoy diciendo que cambie nada de su tratamiento. Eso lo habla con su médico. Pero sí es una buena razón para sacar el tema de beber agua por la mañana en su próxima consulta, si toma alguno de esos fármacos. La recomendación, muy fácil. Antes del café, antes del desayuno e incluso antes de levantarse de la cama, tenga un vaso de agua preparado en la mesilla desde la noche anterior. Bébase entre 1 y 2 vasos, unos 250 mililitros. Mejor a temperatura ambiente o un poco templada, que a primera hora sienta mejor al estómago que el agua muy fría. Y si le cuesta beber agua sola recién levantado, un chorrito de limón la hace más agradable, sin perder lo importante, que es hidratarse. A los 3 días de beber agua, antes que nada, mucha gente nota menos dolor de cabeza por la mañana, menos rigidez al despertar y la cabeza más despejada en esa primera media hora, y tiene todo el sentido. El cerebro es en gran parte agua y es de los primeros que agradece que uno recupere el líquido perdido por la noche. El error más habitual, ir directo a por el café. El café tira un poco hacia arriba, es cierto, pero también tiene un ligero efecto diurético. Y empezar el día con café antes que con agua es entrar en la hora de mayor exigencia del corazón, todavía algo deshidratado, sin haber corregido primero ese déficit. El orden importa. Primero el agua, después el café. Y hablando de café, ahí viene el tercer comportamiento que enlaza directamente con este. Comportamiento número 3, tomar un café bien cargado con el estómago vacío.
Aquí tengo que ser muy preciso, porque el café por sí solo no es el enemigo. Es más, la mayoría de los estudios sobre el consumo moderado de café en personas mayores de 60 años son, en general, bastante tranquilizadores. Lo que puede recargar al corazón es una combinación muy concreta: café fuerte con el estómago vacío, justo en el pico del cortisol de la mañana y en un corazón que ya está atravesando su hora de mayor exigencia. Fíjese bien que no es el café, es el conjunto, el mecanismo. La cafeína estimula directamente ese mismo sistema nervioso que ya está disparado durante la oleada del cortisol. Puede acelerar el corazón, subir un poco la tensión y aumentar el trabajo que hace el corazón. Por la tarde, cuando el cortisol ya ha bajado y el cuerpo está más estable, una taza de café es un empujoncito moderado y llevadero. Pero en los primeros 30 minutos tras despertar, esa misma taza no llega a un sistema en reposo. Llega en mitad de una oleada que ya está en marcha y la puede intensificar 2 empujones a la vez por el mismo camino. No se anulan, se suman. Y esto es más marcado en quien ya tiene la tensión alta o un riesgo cardiovascular elevado. En estas personas, el efecto del café sobre la tensión tiende a notarse un poco más. Si usted toma betabloqueantes u otra medicación que regule el ritmo del corazón, esa mezcla de cafeína y activación de la mañana merece una charla con su médico, sin alarmas, solo para ajustarlo bien. La recomendación: 2 cambios y el café de la mañana pasa a ser mucho menos exigente. Primero, agua antes que café, que eso ya lo hemos visto. Y segundo, retrase la primera taza entre 30 y 60 minutos después de despertar. Eso deja que el pico del cortisol empiece a bajar antes de sumarle la cafeína. Y si desayuna, tome el café con la comida o después, no antes. Así la cafeína se absorbe de forma más suave y el corazón lo acusa menos. No se trata de quitarse el café, nada de eso. Se trata del orden y del momento. Café después del agua. Café después de esperar un poco. Café con algo en el estómago. 3 pequeños ajustes que le dejan disfrutar de su café de siempre, pero le quitan esa capacidad de avivar la oleada de la mañana. El error más común: dar por hecho que el café de la mañana es del todo inofensivo, sencillamente porque lleva décadas tomándolo sin notar nada. Pero los cambios del corazón con la edad hacen que el mismo gesto tenga un efecto distinto a los 68 años que a los 48. El café no cambió. Lo que cambió fue el corazón que responde a ese café. Comportamiento número 4. Hacer ejercicio intenso, nada más levantarse. Y aquí, permítame ser honesto con usted, porque este punto tiene sus matices. El ejercicio es una de las mejores herramientas que tiene una persona mayor de 60 años para cuidar su corazón. El ejercicio moderado y regular protege el corazón, mejora la elasticidad de las arterias, baja la tensión en reposo y alarga los años de vida con salud. Y la evidencia de todo esto está entre las más sólidas de toda la medicina. Así que esto no es un alegato contra el ejercicio de la mañana. Es un alegato sobre cuándo empezar y sobre cómo hacerlo. Lo que sí está muy bien establecido es que los sucesos cardíacos repentinos, infartos y arritmias peligrosas se concentran de forma llamativa en las horas de la mañana. Lo que todavía no está del todo cerrado es si hacer ejercicio por la mañana en comparación con hacerlo por la tarde cambia el riesgo de esa sesión concreta. Algunos estudios en programas de rehabilitación cardíaca no encuentran diferencias. Otros, mirando a grandes poblaciones, sí observan más sucesos en quien concentra el esfuerzo fuerte a primera hora. Le cuento las 2 caras, porque no quiero venderle una certeza que no existe. La imagen más honesta es esta: el mecanismo que preocupa es real. Plaquetas más pegajosas, sistema nervioso al máximo, algo de deshidratación de la noche y en algunas personas bajadas de tensión al ponerse de pie, todo a la vez, antes de que el cuerpo haya terminado de despertar del todo. Aún así, para la mayoría de la gente, el riesgo práctico del ejercicio de la mañana es moderado, no dramático. ¿Dónde importa más? En quien ya tiene una enfermedad del corazón o factores de riesgo importantes. Un esfuerzo fuerte en esa hora, una carrera rápida, una sesión dura de bici, pesas pesadas o una clase intensa de aeróbic le pide mucho al corazón.
Le pide que se acelere de golpe justo cuando ya está soportando su mayor carga del día. Un corazón con buenas arterias lo lleva bien, pero un corazón que ya arrastra algo y a veces sin saberlo, puede acusar ese esfuerzo de una forma que un comienzo más suave quizá habría evitado. La recomendación, y esto es importante, no es dejar de hacer ejercicio por la mañana, es empezar con un calentamiento de verdad de al menos 10 minutos. Andar a paso suave, estiramientos ligeros, movimientos de poca resistencia antes de subir la intensidad. Deje que el corazón entre poco a poco en el esfuerzo, en lugar de exigirle el máximo desde el primer minuto. Y si usted ha llevado una vida sedentaria y está empezando de cero, las primeras horas de la mañana no son el mejor momento para sus primeras sesiones fuertes. Durante esa fase de adaptación, a mediodía o al final de la tarde, el corazón lo lleva mejor. El error más común, tratar el calentamiento como algo opcional, que se recorta cuando falta tiempo. Pues no. En el contexto de la mañana, el calentamiento no es un lujo. Es el puente que permite que el corazón, la tensión y el riego suban despacio antes de pedirle un esfuerzo grande. No se lo salte nunca. Y ahora sí, vamos con el quinto comportamiento. Necesito contarlo con cuidado, porque tiene que ver con una moda que se ha puesto muy de actualidad y a la que se le atribuyen muchísimos beneficios. Comportamiento número 5. Darse una ducha helada nada más salir de la cama. La moda de las duchas frías y del agua helada ha llegado a un punto en el que en muchos sitios se presenta casi como un remedio para todo, que da energía, que baja la inflamación, que mejora el ánimo, que fortalece el corazón. Y mire, algunas de esas afirmaciones tienen algún respaldo en personas jóvenes y sanas, pero en personas mayores de 60 años con factores de riesgo en el corazón, la cosa es bastante más delicada. Esto es lo que ocurre por dentro cuando uno se mete de golpe en agua fría. Los vasos de la piel se cierran de forma rápida y fuerte para conservar el calor del cuerpo, y eso tiene una consecuencia inmediata para el corazón. La tensión puede subir de golpe, porque de repente la sangre encuentra más resistencia para pasar. Al mismo tiempo, el frío dispara el sistema nervioso, el corazón se acelera y trabaja más. A esa reacción, los investigadores la llaman la respuesta al frío. Una tensión que sube de golpe y un corazón obligado a trabajar más. Todo junto. En una persona joven, con arterias flexibles, esa reacción es pasajera y el cuerpo la tolera bien. Pero en una persona mayor, con arterias rígidas, con la tensión alta y sobre todo en quien tiene una enfermedad del corazón o una arritmia conocida, esa misma reacción puede ser mucho más fuerte, puede provocar una subida de tensión brusca y una carga importante sobre el corazón. Y en personas vulnerables eso puede desencadenar dolor en el pecho, alteraciones del ritmo o, en casos poco frecuentes pero documentados, algo más serio. Los informes médicos han descrito la exposición fuerte al agua fría como un posible desencadenante en personas frágiles, no en la población general, ojo, en personas con el corazón ya delicado. Ahora piensa en el contexto de la mañana. Una ducha helada nada más despertar es aplicar un golpe de frío que sube la tensión y carga el corazón. Y hacerlo además justo en la peor hora. La hora en la que la tensión ya está subiendo sola, el sistema nervioso ya está al máximo y la sangre ya está en su punto más espeso. Para un corazón que ya lidia con lo suyo, eso es poner una carga de más sobre una base que ya viene cargada. No le estoy diciendo que una ducha fría provoque un paro cardíaco en una persona mayor sana. Eso sería exagerar y meterle un miedo que no toca. Lo que sí dice la evidencia es que meterse en agua muy fría nada más despertar puede ser un esfuerzo cardiovascular innecesario justo en la hora más vulnerable del día. Un esfuerzo que se evita con facilidad, sin renunciar a ducharse por la mañana. ¿La recomendación? Clara, si se ducha por la mañana, use agua templada o fresquita, no helada. Y si le apetece probar la exposición al frío por sus posibles beneficios, hágalo cuando haya pasado la primera hora desde que despertó. Para entonces, la oleada de la mañana ya habrá empezado a bajar. Y empiece con poco, con agua fresca, no helada, dejando que el cuerpo se acostumbre poco a poco, en lugar de arrancar directamente con el frío máximo. El error más común, dar por hecho que si algo es sano para unos y a cierta hora, tiene que ser igual de sano para todos,
y a cualquier hora. Buena parte de la investigación sobre el frío se ha hecho en personas jóvenes y sanas. Y la mañana de una persona mayor de 60 años es otra historia. La práctica en sí no es peligrosa. Lo que conviene repensar es esa combinación tan concreta. Frío extremo, nada más despertar en quien ya cuida su corazón. Muy bien, hemos visto la mitad de la historia, la de qué conviene evitar. Pero saber qué evitar es solo una parte. La otra parte, la más importante, es saber qué hacer en su lugar. Y ahora le voy a dar esa rutina de protección de 5 pasos que le prometí al principio. No es nada inventado. Cada paso se apoya en lo que hemos ido explicando. La rutina entera le lleva entre 5 y 7 minutos, no necesita ningún aparato y está pensada para que su corazón atraviese la mañana de forma más suave. ¿Me acompaña? Vamos con ella. Paso número 1. Despierte despacio y no se mueva de inmediato. Este paso empieza incluso antes de sentarse. Durante los primeros 60 a 90 segundos después de que suene la alarma, quédese tumbado. No porque moverse sea peligroso, que no lo es, sino porque esa pausa le da a su corazón la primera oportunidad de empezar la transición con suavidad. Y durante ese rato, haga 3 o 4 respiraciones lentas. Tome aire contando hasta 4, suéltelo contando hasta 6. Esa exhalación más larga es la clave, porque activa la parte del sistema nervioso que calma, la que frena la oleada. Los estudios sobre respiración lenta muestran de forma bastante consistente que 2 o 3 minutos de respiración pausada por la mañana ayudan a moderar el pico de la tensión. Usted no elimina la oleada, la suaviza, le quita lo brusco. Y le diré una cosa que sorprende. Hacer esta respiración de forma regular por la mañana se ha asociado a bajadas de la tensión de unos pocos milímetros, algo comparable en algunos casos a un ajuste modesto de la medicación, en menos de 2 minutos y sin efectos secundarios. Paso número 2. Siéntese y beba agua antes de ponerse de pie. Incorpórese despacio. Ayúdese con los brazos para subir en lugar de levantarse de golpe haciendo fuerza con la tripa. Y después, bebas el agua que dejó preparada en la mesilla la noche anterior, esos 1 o 2 vasos a temperatura ambiente. Bébala antes de ponerse de pie. Este paso hace 2 cosas a la vez. Empieza a corregir la deshidratación de la noche antes de pedirle al corazón que trabaje más y le regala otro minuto sentado, para que la tensión se estabilice mientras el cuerpo todavía está apoyado. Y si toma medicación por la mañana, este puede ser el momento de tomarla con el agua, siempre siguiendo lo que le haya indicado su médico. Paso número 3. Siéntese en el borde de la cama 1 minuto antes de levantarse. Pase de estar tumbado a estar sentado. Ponga los pies en el suelo y quédese ahí, en el borde de la cama, 1 minuto entero antes de ponerse de pie. Este es el paso que ataca directamente el riesgo de mareo al levantarse. Le da tiempo a esos sensores de la tensión a adaptarse a la postura vertical antes de sumar el efecto de la gravedad. Y durante ese minuto, mueva un poco los tobillos. Flexione despacio los pies hacia arriba y hacia abajo 3 o 4 veces. Ese pequeño movimiento pone en marcha lo que llamamos la bomba muscular de las pantorrillas. A veces se la conoce como el segundo corazón, porque ayuda a empujar la sangre de las piernas de vuelta hacia arriba. Activarla antes de levantarse hace que, cuando por fin se ponga de pie, la tensión responda de forma más estable. Paso número 4. Levántese despacio y estire con suavidad antes de empezar a andar. Póngase de pie con un movimiento tranquilo, sin prisa. Si lo necesita, sujétese un momento a la mesilla o al cabecero. Ya de pie, quédese quieto entre 5 y 10 segundos. Compruebe cómo se encuentra. Note su equilibrio antes de dar el primer paso. Y si siente mareo o la cabeza ligera, vuelva a sentarse. Haga 3 respiraciones y vuelva a intentarlo al cabo de otro minuto. Esto por sí solo no significa que haya un problema. Es su cuerpo diciéndole que necesitaba un poco más de tiempo para adaptarse. Escúchelo. Una vez de pie y estable, dedique entre 1 y 2 minutos a estirar con suavidad. Suba los brazos por encima de la cabeza. Inclínese despacio hacia cada lado. Gire el cuello con calma. Haga unas inclinaciones ligeras hacia adelante.
Esto empieza a despertar los músculos grandes de las piernas y de la espalda y ayuda a calibrar el sistema que va a regular su tensión durante el resto del día. Paso número 5. Empiece el día con calma, no con una exigencia inmediata. El último paso no es un gesto concreto, es un principio y hay que aplicarlo durante los primeros 15 o 20 minutos del día. No importa cómo sean sus mañanas. Quizá prepara el desayuno, se viste, cuida de alguien o empieza sus tareas. Durante esos primeros 15 o 20 minutos, hágalo todo a un ritmo deliberadamente tranquilo. Ande, en lugar de correr de un lado a otro. Vístase sin agobio de tiempo. Sí puede. Deje que su corazón siga entrando poco a poco en la actividad del día, en lugar de exigirle el máximo desde que pone los pies en el suelo. La investigación es bastante consistente en esto. El riesgo de la mañana es mayor en los primeros 30 minutos y baja de forma importante durante la hora y media siguiente, a medida que el cuerpo termina de despertar. Usted no está intentando protegerse de toda la mañana. Solo está dándole a esos primeros 30 minutos el cuidado que de verdad merecen. Ahora, antes de contarle el reto que le tengo preparado, quiero darle una herramienta que puede llevarse a su próxima consulta, con el médico de cabecera o con el cardiólogo. La llamamos el protocolo de seguridad del corazón por la mañana. Son 5 preguntas que merece la pena plantear. Y déjeme insistir en una cosa, porque es el corazón de este video. Nada de lo que hemos visto sustituye a esa consulta. Todo lo contrario. Está pensado para que usted llegue a ella con mejores preguntas. Pregunta 1. Teniendo en cuenta cómo está mi corazón, mi tensión y mis antecedentes, ¿debería tomar alguna precaución especial en las primeras horas de la mañana? Pregunta 2. ¿Alguna de mis pastillas puede estar influyendo en cómo se comporta mi tensión por la mañana y está bien elegida la hora a la que las tomo para protegerme también a primera hora? Pregunta 3. ¿Mi tensión tiende a estar más alta por la mañana? Y si es así, ¿mi tratamiento está controlando bien esa subida o solo las cifras del mediodía y de la noche? Pregunta 4. Con mis antecedentes, ¿hay alguna forma de exposición al frío, duchas frías o baños fríos que debería comentar con usted antes de empezar a hacerla? Pregunta 5. ¿Qué tipo de ejercicio por la mañana y con qué intensidad es el adecuado para mí? ¿Y me convendría alguna prueba de esfuerzo para saber hasta dónde puedo llegar con seguridad? Cualquier médico que se preocupe de verdad por su corazón a largo plazo va a recibir con gusto estas preguntas. La hora vulnerable de la mañana es real, está bien documentada y merece una conversación adaptada a usted. Y permítame añadir algo que quiero recalcar porque me parece fundamental. Toda esta prevención sirve para reducir la carga sobre su corazón. Pero saber reconocer una urgencia es igual de importante. Si alguna mañana nota un dolor o una opresión en el centro del pecho que no se va, que se extiende al brazo, al cuello o a la mandíbula, preste mucha atención. Si le acompaña un sudor frío, náuseas o una falta de aire que no es habitual en usted, no espere, no conduzca, no lo deje pasar pensando que ya se pasará. Llame de inmediato al teléfono de emergencias, el 112. En el corazón, los minutos cuentan y pedir ayuda a tiempo salva vidas. Guarde este número 112 y no dude en usarlo. Y ahora sí, aquí tiene su reto de 30 días. Es concreto, se puede medir y está pensado para que pueda cumplirlo sin poner su vida patas arriba. A partir de mañana, adopte solo los 2 pasos más sencillos. El primero, 60 segundos de respiración lenta antes de levantarse y el segundo, un vaso de agua antes del café. Nada más, solo esos 2. Si tiene un tensiómetro en casa, apunte su tensión de partida. Y si no lo tiene, anote sencillamente cómo se sienten sus mañanas. En una escala del 1 al 10, fíjese en 3 cosas. Durante la primera media hora del día, su estabilidad, la claridad de su cabeza y su nivel de energía. Repita esos 2 pasos cada mañana durante 30 días sin saltarse ninguno. El día 15, añada el minuto sentado en el borde de la cama antes de levantarse. El día 22, sume los movimientos suaves de tobillos y el pequeño estiramiento. Cuando llegue al día 30, la rutina completa ya estará integrada.
Entonces vuelva a mirar sus anotaciones del principio. Si usó tensiómetro, compare las cifras de la primera semana con las de la última. Mucha gente que adopta con constancia una mañana más pausada observa una bajada apreciable del pico de tensión de la mañana, a menudo de unos pocos milímetros, sin tocar la medicación. En el contexto de la hora vulnerable, una bajada así puede tener su importancia. Y el plazo de 30 días no es un capricho. Los hábitos necesitan repetición antes de volverse automáticos. La primera semana cuesta, hay que estar pendiente. En la tercera semana la cosa ya sale sola. Y en la cuarta ya es su nueva forma de empezar el día. Mientras tanto, el beneficio para su corazón se va acumulando con cada mañana que lo repite. Vamos a recordar juntos lo esencial que es mucho, pero cabe en pocas ideas. Hay una hora del día, la primera después de despertar, en la que su corazón es más vulnerable porque la tensión sube, el corazón se exige y la sangre se espesa, todo a la vez. Y hemos visto 5 hábitos que cargan de más esa hora. Levantarse de golpe, no beber agua antes que nada, el café fuerte en ayunas, el ejercicio intenso sin calentar y la ducha helada nada más despertar. 5 cosas corrientes que con pequeños cambios dejan de pesar sobre su corazón. Y frente a ellos, 5 pasos de protección. Despertar despacio y respirar. Beber agua sentado, 1 minuto en el borde de la cama moviendo los tobillos. Levantarse despacio y estirar. Y empezar el día con calma. Si tuviera que quedarse solo con 2 cosas, quédese con estas. Respire despacio antes de levantarse y beba agua antes del café. Empiece por ahí. Lo demás vendrá solo. Y déjeme terminar con una idea que quiero que se lleve grabada. Hay una diferencia enorme entre una medicina que actúa después de que ocurre un problema y un cuidado que protege al corazón justo en los momentos en los que es más frágil. Después de los 60 años, esas 2 cosas no valen lo mismo, ni cuestan lo mismo, ni pesan igual en su calidad de vida. La hora vulnerable de la mañana existe, la conozca usted o no. Su cuerpo no cambia porque usted no sepa lo que está pasando. Pero lo que usted hace en esa hora sí importa. Y ahora ya lo sabe. ¿Sabe por qué esa primera hora es tan delicada? Conoce los 5 hábitos que conviene ajustar. Y tiene una rutina de 5 pasos para acompañar a su corazón. Una mañana tranquila cada vez. Usted no está indefenso frente a su salud. Nunca lo estuvo. Pero ahora tiene algo más. Tiene el porqué. Úselo. Y una última cosa con cariño. Si el video de hoy le ha aportado algo útil, si le ha hecho mirar sus mañanas con otros ojos, ayúdenos a que llegue a más personas. Suscríbase al canal y dele a me gusta, que con eso este contenido llega a otras muchas familias a las que también les puede venir bien, y compártalo con esa persona a la que quiere, esa cuyas mañanas y cuya salud le importan de verdad. Cuídese mucho y cuidemos juntos nuestra salud un día a la vez. Nos vemos en el próximo video.